Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo, el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Quiero enviar un saludo a nuestros pastores principales, al pastor Jorge, pastor Adina, pastor Richard, a nuestros pastores, líderes, servidores y hermanos en todas nuestras misiones. Para iniciar este tiempo quiero leerles un pasaje que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La palabra de Dios señala: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos en este tiempo de unirnos como un pueblo que quiere escuchar tu voz, como un pueblo que quiere ser enseñado por ti. Te pedimos a ti, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe en este tiempo. Señor, danos un corazón que sea capaz de entender lo que tú quieres enseñar. Danos un corazón que sea capaz de escuchar tu voz en este tiempo. Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia dice: amén, amén, amén. Qué importante es poder examinar cómo estamos, poder hacer una pausa y evaluar cómo estamos caminando. Si estamos caminando con Dios o tal vez estamos caminando solos, pensando que estamos caminando con Dios. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. De hecho, la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y no solo es engañoso, sino perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios, que escudriña la mente y el corazón, es el que nos conoce. Y el que debe confrontar nuestras vidas. Quiero hablar acerca de lo que es el Evangelio y de lo que es los dos caminos que encontramos frente a Él. Por una parte, podemos querer ganar nuestra salvación a través de nuestras obras. Este camino es un camino en el cual confiamos mucho en nuestra propia justicia. Confiamos mucho en cuán buenos somos o cuán bueno deberíamos ser. En este camino es como trazar una línea de yo debería ser así de bueno. Y siempre que estemos por debajo de la línea, vamos a vivir con miedo, vamos a vivir con temor, con frustración, porque nunca vamos a sentir que damos la talla. Y eso va a ser nuestro caminar si tenemos ese enfoque. Ahora, si nosotros llegáramos a considerar que sí damos la talla, que realmente somos buenos en alguna medida, entonces nuestro caminar va a ser un caminar de orgullo, un caminar de juzgar a otros y de mirarlos por debajo, porque nos hemos comido la mentira de que somos suficientemente buenos. Acompáñame al Evangelio de Lucas, al capítulo 18, versículos del 9 al 14. La palabra de Dios nos señala que habían unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie,
se puso a orar consigo mismo y dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia y cuando oró ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que éste se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Esta parábola ilustra estos 2 puntos que mencioné. Por una parte encontramos a este fariseo, y era un hombre muy religioso, era un hombre que era muy disciplinado, pero el problema, ¿no? Y noten lo que le señalé, trazar una línea. Él decía: yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo. Él trazó su línea y en su propio juicio él cumplía su línea. Así que para él estaba bien. Y se comparaba con otros. No soy como este cobrador, o no soy como otros. ¿Ves ese camino? Y por otra parte vemos el otro camino, ¿no? De aquel que entiende que no da la talla, de aquel que entiende que se ha equivocado, pero hay algo más. Jesús cuenta esta parábola para enseñarnos lo importante que es desarrollar un corazón que sabe humillarse delante de Dios. Qué vital es un corazón que sabe humillarse delante de Dios. Un corazón que sabe reconocer que sí, pues, no damos la talla. Un corazón que entiende que la justicia de Dios es tan alta y, como dice la Escritura, nuestra justicia, la mejor de nuestras obras, delante de Dios es un trapo sucio, un paño de inmundicia, dice la Biblia. Hay una brecha muy grande. Y qué importante es entender la obra que Dios ha hecho. Nosotros, que hemos creído en la persona de Jesús, hemos creído que Dios ha venido, que Dios ha enviado a su Hijo a hacer por nosotros una obra de redención. Él ha venido a tomar nuestro lugar. Uno tiene que entender con toda claridad lo que se llama la ira de Dios. El libro de Romanos habla muy profundo acerca de lo que es la verdadera justicia y expone lo muy equivocados que estamos. Uno tiene que entender que Dios no es indiferente a nuestras formas de pensar equivocadas, inmorales, que Dios no es indiferente a una forma de proceder injusta. Dios no es indiferente a eso. Y Dios en su justicia tiene que darnos el pago por cómo estamos andando. Pero uno entiende que por la misericordia de Dios no cosechamos todo lo que mereceríamos cosechar. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y en su gran amor envía a Jesús a tomar nuestro lugar y recibir el justo juicio de Dios por el pecado y morir en una cruz. Esa obra de Jesús tomando nuestro lugar es la base de toda nuestra vida cristiana. Toda la Biblia, absolutamente toda la palabra de Dios desde el Génesis, nos muestra la forma en la que Dios iba a ayudarnos. Toda la Biblia anuncia un Salvador. Y ese Salvador es Cristo.
toda la historia bíblica encuentra su clímax en la persona de Jesús, aquel que le da el verdadero sentido a toda la palabra de Dios. Y entonces, quiero que recuerdes esas dos maneras de vivir. Por una parte, una salvación por obras, donde confiamos en nuestras disciplinas, en nuestras obras, y por otra parte, una salvación que es por fe, donde no confiamos en nuestras propias obras, sino que confiamos de una forma completa y total en quién es Jesús, en la persona de Jesús. Él sí dio la talla, Él cumplió toda la ley y Él murió en una cruz para que nosotros podamos tener perdón. Eso ya no es una vida de temor, de sentir que no das la talla. Esa es una vida que ha aprendido a confiar en el lugar correcto, en la persona de Jesús. Una vida que ha aprendido a descansar en Él. Ahora, es importante entender lo que nos muestra la palabra de Dios de cómo debe ser nuestro caminar. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro, en el contexto de este pasaje, afirma o quiere afirmar la fe del pueblo de Dios. Y él cuenta la experiencia que tuvo con la persona de Jesús, de estar en el Monte Santo. En los evangelios se cuenta que Jesús estaba en un monte y se da la escena de la transfiguración, donde de pronto ven a Moisés y Elías y Pedro dice: qué bueno que estemos aquí, podemos hacer un par de enramadas, un par de lugares para estar. Y oyeron una voz que habló del cielo y habló, ¿no? Este es mi Hijo amado. Pedro afirma: yo escuché esa voz, y afirma aún más: podemos confiar en todo lo que la Biblia dice. Y leo versículo 19, dice: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá una nueva luz al corazón. Toda la Biblia anuncia la obra de Cristo y todo es una lámpara. Pero Cristo es esa plenitud y donde todo va a cobrar sentido. Quiero poner un ejemplo en respecto de una historia muy conocida, la historia de David y Goliat. Haciendo memoria de esta historia, encontramos, ¿no?, que un gigante llamado Goliat se levanta a desafiar al pueblo de Dios, al ejército de Dios, y les dice: envíen un campeón, y si él me vence, nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. La palabra de Dios nos muestra cómo el pueblo, el ejército, estaba lleno de miedo, lleno de temor, porque veían la estatura de ese gigante, veían que no podrían hacerle frente, y todos estaban así. Pero de pronto en escena encontramos la persona de David, un joven, un adolescente, que se atrevió a enfrentar a Goliat, un adolescente que había matado osos, leones, y que había decidido confiar en Dios, que ahora asume este reto. Ahora, noten que cuando David desciende, busca 5 piedras y enfrenta a Goliat y se da la batalla, y al final conocemos el final de esa historia. David mató a Goliat y hubo una gran victoria en medio del pueblo de Dios. Y muchas veces uno, buscando esta salvación por obras, esta confianza, podría predicar y decir: sabes, tú eres David,
tú eres David, ¿no? Y esas 5 piedras son 5 pasos que debes seguir y tú tienes que ser esforzado y valiente y debes adiestrar tus manos y entrenarte y es lo que deberías hacer y enfrentar tus gigantes. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos expone. La palabra de Dios la leemos y es la palabra de Dios la que nos termina leyendo a nosotros, la que expone, ¿no? Y siendo sinceros, ¿no? Al leer la palabra de Dios, tú y yo no somos David. Tú y yo somos un soldado más del ejército con miedo y que no tiene la capacidad o el valor para enfrentar esas cosas y está huyendo de esas cosas. Siendo sinceros, eso es lo que nos muestra una y otra vez la palabra de Dios, nuestra incapacidad. Pero entonces, ¿no? La palabra de Dios nos muestra que Dios envía a un Salvador. Miren, el Evangelio hace 2 cosas. Lo primero es que nos confronta y nos muestra que no somos tan buenos como creemos ser. Nos confronta y expone que somos más pecadores de lo que realmente nos damos cuenta. Y es necesaria esa confrontación. Así tengas corto tiempo en la iglesia o así seas de los que tienen más años en medio del pueblo de Dios y tengas el cargo que Dios te haya permitido tener, todos, absolutamente todos, necesitamos ser confrontados. Porque solo alguien que es confrontado con su pecado, con su mal proceder, es capaz de reconocer que necesita un Salvador, que necesita la obra de Jesús en la cruz. Y eso es importante. Por otra parte, el Evangelio no solo nos muestra que no somos tan buenos como creemos que somos, sino que nos muestra la obra de Dios que es en la persona de Jesús. Hermanos, David no somos tú y yo, David es Cristo, que ha venido a pelear y hacer una obra que tú y yo no podemos hacer. No tenemos la capacidad de hacer, pero Él sí la tiene. Y Él en esa capacidad, la buena noticia, el Evangelio, hermanos, es buena noticia. Buenas noticias, buenas nuevas. Y la buena noticia es que Dios no se olvidó de nosotros, sino que vino a buscar lo que se ha perdido. La buena noticia es que Él vino a enfrentar a nuestros Goliats y Él ha venido a traer victoria sobre esas circunstancias. Y nos toca a nosotros aprender a tomar nuestro lugar y reconocer la obra que Cristo ha hecho. Qué importante es entender esto. Voy a ponerlo en algo más práctico. Este gigante Goliat, imagínense que es una adicción. Y nosotros podemos querer salir de esa adicción y podemos hasta llorar y decir, no lo vuelvo a hacer, pero volvemos a caer en ello una y otra vez. Terminamos haciendo, como dice Pablo, aquello que no quiero hacer, eso termino haciendo. Porque esa es nuestra inclinación natural. Y ese es nuestro Goliat, que nos tiene sometidos, esclavizados. Pero entonces viene Cristo, el buen pastor, y derrota a este Goliat. Y ahora puedes ser libre. No porque seas bueno, puedes ser libre por lo que Cristo ha ganado. Por esa victoria y por esa confianza que tú puedes tener en Él. Él ha vencido esta adicción, Él ha vencido este vicio, Él ha venido. Cuando Jesús se presenta al pueblo de Dios, lee un pasaje del profeta Isaías que señala, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí.
por cuanto me ha ungido Dios para anunciar a los pobres buenas noticias, a los que no ven, que vean, a los que están quebrantados, sanidad, a los que no pueden ver, que vean, a los que están oprimidos en cárcel, libertad sea para ellos. Es la obra que Cristo puede hacer por nosotros. ¿Realmente estamos viviendo en ello? En Corintios, la palabra de Dios nos recuerda, porque el Evangelio es locura para el que se pierde. Una vez más quiero recalcar algo: Evangelio, buena noticia. La buena noticia es que Dios vino. La buena noticia es que tomó nuestro lugar y tomó nuestra culpa y la trajo sobre sí para traernos perdón. La buena noticia es eso. Y esa buena noticia es poder de Dios para el que cree. Hay poder. ¿Tienes libertad o sigues esclavizado? Entiende que toda la Biblia nos muestra a Cristo. Quiero que nos unamos en oración para terminar este tiempo. Señor, te doy gracias a ti por la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu presencia. Gracias por la obra que haces y que seguirás haciendo en cada área de nuestras vidas. No nos has llamado a vivir en temor o juzgando a otros. Nos has llamado a vivir en libertad. Nos has llamado, Señor, a descansar en la obra que tú haces. Señor Jesús, eres tú el que está por sobre toda circunstancia, sobre toda tormenta, sobre toda dificultad, sobre toda enfermedad. Y eres tú, Señor, el que has venido a traer nuevo tiempo a aquellos que reconocen tu grandeza, a aquellos que reconocen que tú eres el Salvador que tanto ha anhelado nuestro corazón. Señor, reconocemos en este tiempo una vez más tu sacrificio y el poder de tan grande sacrificio. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por
sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación que es el fruto de tu aflicción.
Señor, te damos gracias. Gracias por la obra que solo tú puedes hacer. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos tenido de acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor, como decía David, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Te pido, Dios, que seas tú trayendo ese gozo, esa libertad al corazón de tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo y oportunidad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amada iglesia. Y qué importante, hermanos amados, aprender a reconocer lo que va a hacer el Evangelio en nuestras vidas. Siempre nos va a confrontar y exponer que no somos tan buenos como creemos que somos. Y es necesario aprender a humillarnos delante de Dios. Pero también, por otra parte, siempre el Evangelio nos va a sorprender con el gran amor de Dios. Así que, hermanos, que podamos vivir una vida equilibrada. Les animo a que puedan, en cada una de las misiones, puedan involucrarse, no solo como asistentes, sino como servidores. La medida de la madurez de un creyente, de un cristiano, no está en cuánto sabe de Biblia, hermanos. La medida de la madurez de un creyente es cómo sirve y la forma en la que sirve a sus hermanos. Esa es la verdadera medida de la madurez, de ver que alguien está madurando. Les desafío para comenzar a involucrarse en un servicio activo dentro de la iglesia. Hermanos, conmigo será hasta otra oportunidad. Dios los bendiga.